Representante Dolcey Torres, hasta por 6 minutos. Bueno, mi pretensión en estos minutos es transmitirle mi vivencia de 51 años en el sector de la salud, cuando desde entonces opté por matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Valga la pena mencionar que mi proceso de formación me posibilitó tener los requisitos necesarios para ocupar todos los cargos de los actores que existen en ambos sistemas. Por favor, mejoren el sonido para el representante, que no se escucha, e inicie desde el principio, representante. Bueno. 6 minutos. Mi pretensión es la de transmitirle mi vivencia de 51 años en este sector, cuando opté por matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Y ese proceso de formación también me ha dado la posibilidad de cumplir con los requisitos y ocupar los cargos de todos los actores de los sistemas que me ha tocado vivir y sufrir, como es el Sistema Nacional de Salud y la Ley 100. Ambos sistemas tienen unos actores y unas características a las cuales me quiero referir sucintamente. El Sistema Nacional de Salud estaba conformado por el Seguro Social, que afiliaba y cubría las necesidades de salud de los trabajadores privados de Colombia y su núcleo familiar, las cajas, Cajanal y las cajas de previsión, los empleados públicos y oficiales, y la red pública hospitalaria y la red privada, que era muy anémica, cubrían el resto, los que no estaban cubiertos o afiliados al sistema. Característica de este sistema: hombre, había una baja cobertura y realmente en lo que compete a la red pública era también considerada una atención de caridad. No existía el derecho a la atención a la salud para la gente de menos recursos. Eso era cierto. Aquí ha habido historias que han contado de que había gente que no tenía cómo atender sus mínimas necesidades de salud, y ahí el equipo de salud le resolvíamos las cosas mínimas, y cuando eran mayores, pues le tocaba vender su casa o su parcela cuando tenían. Cuando no tenían, pues lógicamente su destino era más nefasto. Pero sí había una estrecha relación entre el equipo de salud y el médico con su paciente, que rayaba con la fe. En el sistema, ya en el año 92-93, el legislador recoge todas estas falencias del sistema, procura subsanarlas y crea unos actores. Entre esos están las EPS, las aseguradoras, las IPS y las S no son sino las clínicas y hospitales que le cambian de denominación, pero es lo mismo. El girador en ese tiempo era el FOSIGA, hoy ADRES, y el vigilante, que es la Superintendencia de Salud. Ahí desde un principio, que les comento, le dieron el manejo del dinero a las aseguradoras de salud, y con eso le dieron una posición dominante en el sistema desde el primer día. Los otros actores, realmente el girador era un girador ciego, porque él le giraba con base en las auditorías de cuentas y auditorías médicas que las propias EPS hacían. Entonces giraba ciegamente a lo que la EPS le indicaba. Y el vigilante era un vigilante también ciego, sin lentes y sin dientes. Pero lo más perverso de este sistema fue de que
la plata que se les giraba o que recibían las EPS, las aseguradoras, era para contratar a las IPS y a los hospitales para que estos les prestaran los servicios de salud. Entonces, ahí muchos profesionales comenzamos a montar IPS con el ánimo de prestarle servicios a nuestros pacientes, a los pacientes del sistema. ¿Qué ocurrió aquí? Que Dolcey montó una EPS, la Dolcey IPS, pero la EPS le montó una competencia a Dolcey. La integración vertical consistió en de que la EPS, en vez de contratar a Dolcey, o también lo contrataba, pero entre comillas, porque hacía su propia IPS con los mismos servicios que prestaba Dolcey. Entonces, ¿a quién piensan ustedes que le enviaban los pacientes de esa EPS? A la EPS propia. ¿A quién creen que ustedes le pagaban primero la EPS, o sea, el girador, Fosiga en ese momento? A la propia de la EPS, porque esas eran las cuentas que él auditaba primero. ¿A quién creen que encontraban menos glosas? ¿A la IPS de Dolcey o a la IPS de la EPS? Pues lógicamente la historia terminó en que la IPS de Dolcey se quebró, pero no solamente la de Dolcey, la de decenas, la de centenas, la de miles de IPS que como personas jurídicas o personas naturales como médicos le prestábamos los servicios a esta EPS. Muchos sueños, muchas angustias vivimos en el sector. Los trabajadores de la salud en este sistema fuimos tratados con dignidad. Éramos tratados de mejor forma en el Sistema Nacional de Salud. Teníamos más respetabilidad. Termine, representante, un minuto adicional. En fin, hoy esta nueva reforma pretende, si ustedes me dicen, oye, la ley 100 fue beneficiosa para el país, en ese debe de haber de ese libro de la salud, yo debo decir que sí fue positiva la ley 100, pero no por la GPS. A pesar de la GPS, esa ley fue beneficiosa. Y hoy en día queremos, el gobierno presenta una reforma que también, como en el 93, pretende recoger los defectos o las desviaciones de la ley 100 para ajustarla. Por eso, aquí se conjuga el verbo transparentar los recursos, que lo han querido emular con estatizar los recursos. Ahí no hay ninguna estatización. Hay una transparencia amparado en un sistema único de información y 30 segundos. ¿Y cómo se llama el Termine en 30 segundos. Va a permitir que el girador pueda girar con lentes y el vigilante pueda tener lentes y dientes. Entonces, por eso yo le digo, doctor Velasco, porque nosotros y al doctor Jaramillo, personas que conozco, que si el gobierno permite que se desnaturalice esta reforma, Dolcey Torres no votaría la reforma si se llega a desnaturalizar. Porque yo, más que seguidor de personas, soy seguidor de causas. Y esta causa, presidente Calle,